Hola a todos, bienvenidos al BookTube del grupo número 3 de la clase Apreciación Literaria. En este video le vamos a hablar sobre un relato que nos impactó bastante. El hermano menor del escritor peruano Mario Vargas Llosa. A lo largo de este análisis, cada integrante del grupo compartirá un aspecto importante del relato. El narrador, los personajes, los paisajes, el contexto y por supuesto nuestra opinión personal. Esperamos que les guste este recorrido por una historia intensa, llena de tensión familiar, secretos y decisiones que marcarán a los personajes. Comencemos. Hola, muy buenas tardes. Yo les hablaré hoy sobre lo que es la presentación del relato del hermano menor, que fue escrito por Mario Vargas Llosa. Forma parte del libro Los Jefes como tal, que fue publicado por primera vez en 1959. Nosotros leímos en formato digital, pero sería muy bueno que pudieran leerlo en formato físico. Valdría muchísimo la pena, ya que como estos cuentos son de recopilación, el inicio de la carrera literaria de Vargas Llosa y uno de los grandes representantes del MUT también. Recordemos de que Llosa no solo era un simple escritor, él era algo mucho más que eso. Y algo interesante de él es que esos relatos particularmente destacaban por la cuestión de lo que era la tensión, sus silencios, sus dilemas, sus morales que él planteaba. Todo dentro de un paisaje, ¿no? Dentro de un paisaje andino como tal. Se vuelve un personaje más de la historia. Y realmente es cierto, Llosa, de lo que poco podemos leer, Llosa es un ejemplo, ya que como escritores de los muy pocos, no solo se cansó de escribir un libro y se acaba su historia, sino que escribió muchísimos más. Realmente es una inspiración. Razones para leer el relato. Elegimos El hermano menor porque, aunque es un relato breve, tiene un impacto muy fuerte y logra capturar la atención desde el principio. La historia tiene un giro inesperado que sorprende al lector y genera una sensación compleja, una mezcla de tensión, confusión y reflexión que no se olvida fácilmente. Además, es un relato que se lee rápido, pero a pesar de su extensión corta, aborda temas profundos como lealtad familiar, la justicia y los dilemas morales que enfrentan personas en situaciones extremas. Esta combinación hace que el relato sea intenso y memorable, y que nos evite a cuestionarnos sobre las decisiones que tomamos, las motivaciones detrás de ellas y cómo afectan en nuestras relaciones más cercanas. Por eso creemos que El hermano menor es un texto muy valioso, que no solo entretiene, sino que también provoca un análisis sobre la naturaleza humana y la complejidad de los vínculos familiares. La historia empieza con dos hermanos, David y Juan, que van en busca de un hombre que, según les dijo un conocido llamado Leandro, está escondido cerca de una cascada. Aunque no sabemos por qué lo buscan, está claro que tiene relación con su hermana Leonor. Después de atravesar una montaña difícil, llegan a la cascada, donde encuentran al hombre que buscan. David, lleno de ira, lo ataca brutalmente y lo mata, mientras Juan, el hermano menor y más sensato, queda impactado. De regreso a casa, la tensión aumenta cuando Leonora aparece y les dice que dejen de buscar al hombre porque sabe que David quiere matarlo. Luego revela de que el indio nunca le hizo ningún daño, que él solo cumplía con su trabajo, pero ella no lo soportaba y mintió para que se fuera. Camilo, otro hermano que también sabía, ayudó a enviarlo a la cascada. Juan, furioso con un conflicto moral y profundo, monta al caballo más rebelde y logra domarlo. Luego vuelve a la casa para que Leonor le cure las heridas que se hizo durante la cabalgata. En este cuento, la historia nos la cuenta un narrador en tercera persona, es decir, un narrador externo que sabe todo lo que ocurre, lo que sienten los personajes y los detalles del ambiente. Es un narrador omnisciente porque nos muestra tanto las acciones de David y Juan como sus emociones internas y también lo que pasa con Leonor y Camilo.
Este tipo de narrador nos permite entender mejor el conflicto familiar y la tensión que se vive en la historia, aunque nos da una mirada completa y profunda sobre todo lo que está pasando. Así, aunque no escuchamos la voz directa de los personajes, podemos conocer muy bien sus pensamientos y motivaciones. En este relato encontramos varios personajes principales que se definen muy bien. Está David, que es el hermano mayor, y lo hemos decidido, es más impulsivo y agresivo, y es casi implacable en su búsqueda. Aunque su motivación es proteger a su hermana Leonor, pero no sabe que no está haciendo lo correcto. Luego está Camilo, que es otro de los hermanos, que es el que se queda en casa con Leonor, y él, aunque sabe que el indio no es un peligro, no sabe a ciencia cierta qué es lo que van a hacer David y Juan. Luego está Juan, que es el hermano menor, y este es más reflexivo y más sensato. Vemos cómo se cuestionan las acciones de David durante todo el relato y tiene una lucha interna. Luego está el indio, que era como un tipo guardaespaldas para Leonor, y ese era su trabajo, no era la amenaza que todos creían que era. Y por último tenemos a Leandro, que aunque no es un personaje principal, es el que proporcionó la información de la ubicación del indio. El cuento El hermano menor fue escrita en la década de 1950, en una época en que la literatura latinoamericana empezaba a explorar con mucha fuerza temas sociales y políticos. Aunque la historia fue escrita hace más de 70 años, se desarrolló en un tiempo bastante indefinido, pero podemos imaginar qué ocurre en la época moderna de ese entonces, en un ambiente rural y tradicional, reflejando las desigualdades y los problemas que se vivían en el campo peruano. En este contexto, Llosa lo hace reflejar y nos hace ver los problemas sociales y políticos que se vivían en ese entonces. Lugares en donde se desarrolla la acción. Esta historia del hermano menor ocurre en varios lugares para dar la atmósfera necesaria de este cuento, que es una atmósfera tensa, una atmósfera rural y pesada. La primera parte se da cuando los hermanos Juan y David andan a caballo por los cerros y suben y bajan montañas. Otro lugar es la cascada, que este lugar es muy importante porque aquí se da la parte más fuerte de todo el cuento. La mugre es otro lugar clave porque este es simbólico, ya que este se asocia con castigo y con poder. Y también la hacienda llamada La Aurora, que acá es donde vive la familia y donde se quedan Leonor y Camilo y Leonor. Todos estos escenarios no solo sirven para dar la atmósfera al cuento, sino para reflejar la relación emocional entre los personajes. Y ya para finalizar con la valoración personal, he de decir que como grupo, el hermano menor nos dejó una sensación bastante fuerte, ya que no nos esperábamos ese giro final, que cambia por completo la manera en cómo habíamos entendido la historia hasta ahora. También sentimos un gran impacto al descubrir que la verdad con lo que pasó con Leonor y el indio. Fue inevitable sentir enojo hacia ella, ya que la mentira, que por más impulsiva e infantil que ha sido, eso terminó costando la vida de un inocente. Entonces, bueno, a pesar de ser un cuento corto, la historia logra dejar una huella. Y lo que más nos gustó como grupo fue la escena donde Juan, el hermano menor, logra domar el caballo colorado, ya que sentimos que esta escena representa una especie de rebelión, como cuando Juan, que hasta ese punto ha sido pasivo y callado, decidiera actuar y tomar el control, y desatar su furia y frustración. Quizás la culpa también. Entonces esa escena, más que una hazaña física, nos pareció una catarsis emocional. Un momento de ruptura, pero también de despertar. Entonces definitivamente este relato nos hace reflexionar sobre el poder de las palabras, la moral y la justicia. Y cómo una mentira puede cambiarlo todo. Y bueno, hasta aquí llega nuestro recorrido en este cuento del hermano mayor. Ha sido una historia corta pero intensa, que definitivamente nos dejó pensando y bueno, eso. Gracias por acompañarnos y ver hasta el final. Si no os han leído la historia, se los recomendamos por completo. Y si ya lo hicieron, pues cuéntenos qué les ha parecido.